Hoy vamos a hacer la clase de paciente quirúrgico. Prácticamente se trata de los pacientes que están hospitalizados en cirugía. Pero antes de ver la cirugía propiamente tal, vamos a ver que para esta clase tenemos que conocer tres fases prácticamente. La primera sería la fase preoperatoria, la segunda la operatoria y la tercera la postoperatoria. En la fase preoperatoria es importante conocer que el médico va a solicitar, de acuerdo al tipo de paciente que se presente, una valoración psicológica y social, que esta prácticamente se hace más en aquellas circunstancias, por ejemplo, en las cuales un paciente ha podido ser agredido, apuñalado, aplastado, un trauma severo grave. En ese caso necesitan la valoración psicológica y también la valoración social para ver si ese paciente puede cancelar todos los gastos que amerita su internación en un hospital. Siendo más importante la valoración psicológica para tener ese apoyo de un profesional que pueda sacar de esa situación crítica psicológicamente al paciente. En el segundo aspecto tenemos la valoración del estado nutricional, que este criterio es muy importante porque depende mucho del estado nutricional del paciente para que la cirugía pueda resolverse adecuadamente. No es bueno que el paciente tuviera un estado, por ejemplo, de desnutrición, que va a complicar prácticamente toda la respuesta inmunológica y la respuesta de cicatrización en el paciente, pero tampoco es bueno que el paciente tenga un estado de obesidad que también va a complicar la cirugía. Entonces, para esto necesitamos la interconsulta con un profesional nutricionista que pueda hacer una adecuada evaluación nutricional y luego de esto el médico dirá si el paciente está apto o no apto para someter a una cirugía en la condición que se diera como resultado de la evaluación nutricional. Luego es importante también la valoración del estado de la coagulación, porque tiene que funcionar adecuadamente todo lo que es la coagulación y la hemostasia, puesto que se trata de operar al paciente, y en una operación, en una cirugía, se hace una lesión en el organismo y hay una pérdida importante de sangre dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a practicar. Dentro de esta fase operatoria también tenemos el laboratorio clínico, que es importante que cada paciente cuente con un laboratorio clínico desde el ingreso. El perfil quirúrgico está comprendido por el hemograma completo, vale decir, el recuento de los glóbulos rojos, también el hematocrito, la hemoglobina, luego el recuento de los glóbulos blancos con su fórmula diferencial y también la velocidad de eritrosedimentación, que es importante, y en este caso, aunque no forma parte del laboratorio de hematología, se debe realizar siempre y cuando el paciente no tenga la tipificación del grupo sanguíneo para conocer el tipo de sangre que tiene el paciente y también el RH, si es positivo o negativo, por si acaso el paciente pudiera requerir una transfusión sanguínea. Otro aspecto importante es la valoración cardiopulmonar y renal en este caso, porque el organismo tendría que estar funcionando adecuadamente. Es importante el funcionamiento del organismo adecuadamente. Fundamental es el funcionamiento del corazón, del pulmón y del riñón. Para esto se pedirá al paciente también la valoración médica cardiopulmonar y renal a través justamente de una consulta con el médico de la especialidad. ¿Para qué? Con el propósito de hacer el uso de una
cantidad, de la dosis que no pueda poner en riesgo la vida al paciente, la administración del anestésico que se elegiría en este caso. Para esta fase preoperatoria serían todos esos las intervenciones más importantes, sin descuidar el perfil de laboratorio clínico, que obviamente se tiene que pedir en este paciente la glicemia, la creatinina, el nitrógeno ureico sanguíneo, que es fundamental. Asimismo, colesterol y colesterol HDL y LDL. Sin embargo, un perfil completo quirúrgico en situación de emergencia, por ejemplo, no se va a poder pedir, ¿no es cierto? Pero sí, lo mínimo que se debe pedir es el hemograma completo, como hemos visto, y también la glicemia, la creatinina, el nitrógeno ureico o sanguíneo de momento. La segunda fase es la fase operatoria, que consiste justamente en toda la fase operatoria, pero previa a la intervención quirúrgica. En este caso, por ejemplo, es importante ver la administración justamente de los anestésicos, y acá podemos mencionar que existen diferentes tipos de anestesia: la local, por ejemplo, la general y la regional. La anestesia local, que prácticamente es aquella que va a actuar sobre un área determinada en condición que el paciente está todavía despierto y alerta. La general es la que va a actuar prácticamente en la conciencia del paciente, porque éste entra en un sueño profundo y se encuentra en un estado inconsciente. Y la regional, como es por ejemplo la epidural o la raquídea, que se va a colocar para una región, y esta puede ser de dos clases: la epidural, que hay una administración por goteo continuo que se usa generalmente para los partos, y la raquídea, que se coloca de una sola vez. Entonces, la elección del anestésico depende de la cirugía que se va a realizar, y obviamente este es una decisión del médico anestesiólogo y también del médico cirujano. En esa fase operatoria tenemos la intervención propiamente tal, y la intervención quirúrgica consta de 3 partes, que no es motivo de trabajo nuestro, pero para conocer un poquito, en la intervención quirúrgica tenemos una fase de exposición, tenemos una fase de aislamiento, extirpación o reparación del defecto, y por último la fase de reconstrucción o cierre. Luego tenemos la fase posoperatoria. Esta fase posoperatoria consiste en 4 estadios prácticamente, o situaciones en las cuales el personal de salud tiene que prestar toda la atención que fuera necesaria. Inmediatamente que el paciente sale del quirófano, este paciente sale directamente a una sala que es una sala intermedia antes de llegar a la sala donde estaba internado, y es la sala de recuperación. En esta sala de recuperación, el paciente tiene que ser controlado por enfermería hasta que los efectos de la anestesia hayan cesado. Luego tenemos que cuidar, en este caso, también a cargo de los médicos, las enfermeras, el profesional de salud. Se debe cuidar la reposición adecuada de líquidos perdidos, porque como ya sabemos, en un paciente quirúrgico ha habido una pérdida de sangre y también ha habido una modificación prácticamente de la volemia. En esa circunstancia, la reposición adecuada de líquidos de manera oportuna es importantísimo para ver la evolución del paciente de manera apropiada.
También se deben prevenir complicaciones que pudiera tener el paciente dependiendo del tipo de cirugía, de la condición previa que ha entrado a la cirugía y todo aquello. Y por último, y lo más importante también, es aliviar las molestias y el dolor que pudiera presentar el paciente al salir de quirófano. Bien, vamos a entrar directamente a la respuesta neuroendocrino-metabólica del paciente quirúrgico o del paciente que ha sido sometido a una intervención quirúrgica. En este caso vale la pena aclarar que la respuesta neuroendocrino-metabólica a la intervención quirúrgica tiene algunas precisiones porque se trata justamente de una cirugía. Sin embargo, todo el contenido de la respuesta neuroendocrino-metabólica prácticamente es al paciente que ha sufrido una lesión significativa, un estado grave, como puede ser, por ejemplo, este caso, una intervención quirúrgica, o pudiera ser, por ejemplo, un paciente quemado, o pudiera ser un paciente que tiene sepsis o shock séptico, con alguna variante. Por eso es que vamos a precisar en esta clase justamente la respuesta en el paciente quirúrgico. Conocemos que el paciente que ha sido sometido a una cirugía por sí mismo va a producirse en este paciente un traumatismo que va a originar una respuesta endocrino-metabólica que va a ser proporcional a la magnitud de la agresión. Una cirugía significativa, por ejemplo, entonces la respuesta también va a ser significativa. Y prácticamente esta respuesta neuroendocrino-metabólica que se produce en el paciente es fundamentalmente como una reacción natural del cuerpo para poder mantener la homeostasis, quiere decir el equilibrio del medio interno. Pero, ¿qué es lo que estimula prácticamente que esta respuesta neuroendocrino-metabólica se desencadene? En principio, tendríamos que considerar esos estímulos de la respuesta operatoria y en una fase preoperatoria, en verdad, tendríamos, por ejemplo, aquellos factores que son emocionales y preparatorios, como por ejemplo el estado psicológico del paciente, la conciencia del paciente sobre el riesgo que representa una cirugía y prácticamente el apoyo que puede tener o no de sus familiares o personas que conviven con esa persona. O en el caso, por ejemplo, de gente que es abandonada, la situación de la persona en esta condición. Debemos considerar entonces que precisamente la intervención quirúrgica es una agresión para el organismo y este prácticamente va a reaccionar desencadenando una serie de variaciones endocrino-metabólicas. Cuando hablamos de las variaciones endocrino-metabólicas, estamos hablando de un ajuste que hace el organismo para mantener con vida ese organismo. Por ejemplo, va a haber un ajuste del sistema hormonal, va a haber un ajuste del medio acuoso, por ejemplo, en el organismo, y también va a haber un ajuste de todo lo que es la respuesta innata a través de lo que es el proceso inflamatorio. Todo eso hace justamente que se produzca una serie de estímulos para desencadenar esta respuesta neuroendocrino-metabólica. Otro aspecto que contribuye para que se produzca la respuesta operatoria es el ayuno, la restricción de líquidos previos,
el estado psicológico del paciente, como por ejemplo el miedo, la angustia, el agotamiento físico, el que está inmovilizado o el que ha estado internado mucho tiempo, le genera una situación de estrés prácticamente que puede ser manifestada por miedo, por angustia y por cansancio o agotamiento físico en el paciente. Estas circunstancias que hemos visto en principio puede ser que también vayan afectando para que se presente un estado especial en el paciente, como es por ejemplo el caso de un paciente que está hospitalizado y preparado para la operación y recibe, por ejemplo, la anestesia. Entonces, tanto al momento en el momento de la fase preparatoria previa a la intervención, este paciente que ha sido hospitalizado puede hacer justamente una situación de vasoconstricción periférica y contracciones involuntarias que se hace con el propósito de evitar que haya pérdida de calor y por tanto pérdida de energía. Esta última condición generalmente se va a presentar después de la anestesia y es por eso que tiene que el paciente entrar en una sala intermedia para que se pueda controlar esta situación. Otro aspecto que va a modificar la respuesta neuroendocrino-metabólica es la lesión tisular propiamente tal. La lesión tisular prácticamente es la agresión, la injuria que se produce en el paciente en el momento que se comienza el acto operatorio. Entonces, en este caso, como ya conocemos, el agente injuriante es el corte que se va a producir en el paciente, la incisión que se va a hacer para la cirugía, lo que inmediatamente desencadena en el paciente una secreción de las llamadas hormonas locales o autacoides, como son, por ejemplo, la histamina, la serotonina, la bradiquinina o las prostaglandinas. En este caso tendríamos que recordar un poco sobre lo que es la respuesta inflamatoria. Vale decir que nos estaremos acordando de la situación en la cual un agente injuriante provoca en el organismo una respuesta inmunológica inespecífica que se conoce con el nombre de inflamación. Y estas hormonas locales o autacoides que hemos mencionado hace unos segundos, prácticamente son estos compuestos que hemos visto que son las sustancias que prácticamente hacen a la respuesta inflamatoria como tal. En este caso, por ejemplo, es importante recordar que la respuesta inflamatoria local, en verdad, es también un mecanismo de defensa que tiene el organismo, porque este va a ser de un tiempo determinado. Y esta respuesta favorece a que haya justamente una autodefensa en el organismo, que quiere decir esta palabra de autacoides, ¿no? Que quiere decir justamente que se defienden a sí mismos. Entonces, esa es la respuesta inflamatoria, como ya lo hemos visto. Además de estas sustancias, ustedes también recordarán que se liberan una serie de citocinas, y estas citocinas, producto de la lesión tisular que se ha producido en el acto quirúrgico, son responsables del dolor postoperatorio.
Otro aspecto que debemos considerar es la hipovolemia en el paciente quirúrgico. La intervención quirúrgica produce pérdida de la volemia por el grado de hemorragia que se va a producir durante el acto operatorio. Pero el organismo inmediatamente tiene un reflejo barorreceptor para restablecer la presión sanguínea en el torrente circulatorio. Entonces acá estamos hablando justamente que el organismo tiene sus mecanismos de compensación inmediatamente ante la pérdida de la volemia por la hemorragia que se ha podido producir. Entonces el organismo inmediatamente va a restablecer la presión sanguínea en el torrente circulatorio para mantener en lo posible una volemia compatible con la vida del paciente. Si esta situación se mantendría por mucho tiempo, la vida del paciente obviamente estaría en peligro. Asimismo, la hipovolemia es uno de los factores muy importantes que son responsables de una respuesta de secreción de hormonas que también van a favorecer la recuperación de este volumen sanguíneo, como vamos a ver enseguida. En este cuadro podemos advertir en el centro la intervención quirúrgica y de qué manera se articula esta intervención quirúrgica con una respuesta endocrino-metabólica, luego la reparación de los tejidos lesionados y la adaptación de las secuelas orgánicas específicas. Prácticamente en la reacción a la agresión que muestra esta laminita, estamos hablando de qué manera el organismo en la intervención quirúrgica o en la cirugía tiene mecanismos de compensación, de adaptación para mantenerse con vida y llegar a un proceso de cicatrización de la herida, por ejemplo, compensación de líquidos a través de lo que vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando. En esta lámina estamos viendo justamente el aumento de distintos parámetros ante la reacción del estrés y entre ellos vemos, por ejemplo, que para esta situación existe cambios en la actividad de algunos órganos del cuerpo y también algunos sistemas. Por ejemplo, cuando hablamos de la actividad cardíaca, un paciente que está sometido a una actividad quirúrgica tiene aumentada justamente la actividad cardíaca, aumentado el consumo de oxígeno, aumentada la temperatura corporal, aumentada la glicemia, aumentada la síntesis de glucosa, aumentada la cantidad de ácidos grasos en sangre y también aumentada la secreción de hormonas antiestrés. Ahora bien, como hemos visto ya una respuesta prácticamente en el paciente quirúrgico de esa naturaleza, cómo reacciona el organismo, también es importante que podamos saber distinguir las fases clínicas de la respuesta metabólica. Y esto prácticamente se debe a, según algunos autores, a 3 momentos evolutivos y según este autor que nos muestra, por ejemplo, 4 fases prácticamente, pero por lo general van a ser 3, que son, primero, la fase de lesión, la fase E o la fase crítica. En esta primera fase estamos hablando justamente de una situación en la cual el paciente está con una situación hipometabólica y también con una situación hipovolémica posiblemente, pero ya hemos visto con anterioridad que la volemia tiene que ser regulada prontamente para mantener con mejor estado al paciente quirúrgico. Esta fase se caracteriza porque es la fase de supervivencia inmediata, tiene una duración relativamente corta,
que puede durar entre 3 a 4 días, y justamente en esta fase se puede administrar al paciente un tipo de hormonas como la ACTH y la adrenalina. Este tipo de hormonas son prácticamente aquellas que van a desencadenar una serie de mecanismos que van a conducir a que el paciente eche mano de una serie de recursos que tiene nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, recursos energéticos como las proteínas, como las grasas, los hidratos de carbono, para mantener estable la tasa metabólica basal en el paciente y también la vida del paciente. El paciente en este estado se va a mostrar anoréxico, oligúrico, taquicárdico y también va a presentar atonía intestinal. Obviamente todo esto se entiende porque es un paciente que está saliendo de la sala de cirugía. En esta clase de pacientes, en esta primera fase, la fase EP o la fase de lesión, es importante destacar que existe un aumento significativo de la excreción de potasio y nitrógeno urinario. Y también que en este mismo estadio se presenta una retención salina. En principio, brevemente, recordar que el propio organismo rápidamente genera su propio mecanismo de compensación, haciendo que se produzca una retención hidrosalina en verdad, pero lo que se pierde en el organismo de manera significativa es el potasio. Una intervención quirúrgica en una primera fase lo que ocasiona es una lisis en la célula. Entonces, al hacer justamente los cortes en el tejido o en los tejidos durante la cirugía, se daña la célula, se corta y entonces estas células liberan potasio, porque recordaremos que el potasio es un electrolito intracelular y este prácticamente se pierde, al igual que se pierde la proteína, por ejemplo. Y también tendremos que recordar que por una cantidad determinada de proteína se está perdiendo una cantidad también determinada de potasio, siendo esto importantísimo porque, como señala la lámina, vamos a ver que esta situación hace que la excreción urinaria de potasio sea aumentada y también de nitrógeno, por lo que acabo de señalar, ¿no? La pérdida de proteína y la lesión que se produce en el tejido, y al perder proteína se pierde potasio junto con la proteína. Quizá vale acá recortar algo que es importante comprender, que cualquier situación de destrucción de proteína en el organismo hace que se pierda potasio, y cualquier situación de síntesis de proteína también deposita potasio, ¿sí? Entonces, la retención salina que se ha producido en el organismo también es un mecanismo prácticamente de defensa y a través justamente de una respuesta endocrina, y en esto tendrá que ver mucho la hormona antidiurética y la aldosterona, como vemos en un momento más. Esta fase de lesión es crítica. El paciente tiene que ser controlado con mucho cuidado. La segunda fase es una fase prácticamente de equilibrio que puede producirse más o menos entre los 4 y 8 días de posoperatorio. Es una fase que trata de normalizar todo lo que son los signos vitales, la diuresis, por ejemplo, y en esta fase de punto crítico o retirada de la intervención de los corticosteroides, es una fase también en la que se ha
producido la corrección de la hipovolemia. Además que esta segunda fase o de punto crítico se conoce también con el nombre de fase flow, cuando estamos hablando justamente del flujo sanguíneo que se ha conseguido a 4 u 8 días del posoperatorio. Entonces, una vez que se recupera este flujo sanguíneo, estaremos entendiendo que también se va a modificar toda la fase metabólica que se hubiera producido durante la fase E. En esta fase también es importante advertir que los signos vitales vuelven a la normalidad fácilmente y se recobra la peristalsis intestinal y el apetito del paciente. Y obviamente cuando estamos hablando de esta fase flow y modificación del metabolismo, valdría la pena entender que recuperado el flujo sanguíneo, también el metabolismo se ordena, siendo que en esta fase el metabolismo, en esta fase va a haber una mayor posibilidad de metabolismo, o sea, va a haber una situación hipermetabólica, pero esta situación hipermetabólica va a ir transitando, si vale el término, hasta llegar a una fase con predominio anabólico, no como en el primer caso, que en el primer caso estamos todavía viviendo, en la primera fase, en la fase E, estamos viviendo una situación de hipermetabolismo también, pero con un predominio de la fase catabólica. En este segundo, con un predominio de la fase anabólica, y en la tercera fase prácticamente es la fase anabólica, franca, concreta, donde se produce el balance nitrogenado positivo, hay formación de tejido, hay depósito de proteínas, y esta tercera fase, que es un poco más corta prácticamente, más larga, perdón, es de unos 30 días. Y la cuarta fase, que es la posoperatoria después de la fase anabólica, que prácticamente hay que tener muchísimo cuidado porque en esta fase lo que ocurre es que por la actividad disminuida del paciente y el arreglo metabólico que se ha producido, puede haber un depósito significativo de grasas y también de proteínas, sí, pero el peligro en este caso que el paciente puede hacer una ganancia excesiva de peso y en muchos casos puede llegar a modificar su composición corporal y aumentar de peso hasta llegar a estados, por ejemplo, de obesidad de un grado mínimo, pero sí dentro de lo que es obesidad plenamente. Ya está. Bien, haciendo un repaso ahora de todo lo que hemos visto más o menos, vamos a entrar a repetir un poquito las fases endocrino-metabólicas, pero como estaba señalando en ese principio que en la primera parte que hemos visto, las fases 1, 2, 3 y 4, estamos viendo justamente fases endocrino-metabólicas, pero desde esa perspectiva un poco clínica. En esta vamos a ver de la misma forma, pero haciendo énfasis en lo que nos interesa de la intervención de las hormonas frente al metabolismo o a la regulación del agua, que nos va a ayudar para comprender el paciente crítico, ya sea quirúrgico, quemado o choqueado. Entonces, vemos las tres fases igual que en la anterior fase de la clase. La fase 1 que se llama EB, fase de agresión, fase hipodinámica, fase de lesión aguda. La segunda fase, fase flow, fase posagresión, fase hiperdinámica. Y la tercera fase que es prácticamente la fase anabólica.
Y los estímulos prácticamente van a ser los mismos: factores preoperatorios, anestesia, lesión tisular y hipovolemia. En los factores preparatorios, el factor emocional, el ayuno, la restricción de agua preoperatoria, la anestesia, el aumento de las beta endorfinas, la CTH y la hormona del crecimiento, relajantes musculares y vasodilatadores y pérdida de calor, que también hemos visto. La lesión tisular, destrucción tisular, liberación de histamina, serotonina, bradiquinina, prostaglandinas, formación de leucotrienios y la acción vasoactiva en este caso, que es importante. Y por último, la hipovolemia, la hemorragia que se produce en el paciente, la deshidratación, el aumento de la osmolaridad y la respuesta neuroendocrina compensadora. Entonces, dentro de la fase de lesión aguda, sabemos ya que el paciente va a presentar depresión de algunas funciones. Si hay depresión de algunas funciones, vamos a poder contrastar esta alteración con la disminución de los signos fundamentalmente vitales y otros que nos van a ayudar a través de la evolución que el médico hace cuando tiene un paciente quirúrgico. En esta fase, como ya habíamos mencionado, hay disminución del metabolismo, hay disminución del consumo energético y también disminución del volumen de oxígeno. Entonces, esta fase aguda, como vamos a ver un poquito más tarde, se caracteriza justamente por lo que señalamos en esta lámina. Vale la pena que prestemos atención que en esta fase todo está deprimido, todo está disminuido, y es una fase por eso hipometabólica, hipodinámica, que caracteriza a esta clase de paciente. En la fase de crisis, esta se va a caracterizar porque en esta fase se adecúan las funciones vitales a la situación. Ya se produce un incremento de necesidades energéticas, hay una respuesta hiperglicémica por la situación que se ha producido en el paciente. Luego vamos a explicar, es producto justamente del desequilibrio que se realiza entre hormonas catabólicas y la hormona catabólica insulina. Y en esta fase, donde en esta fase hay un hipercatabolismo todavía, que va a ir yendo hacia ese cambio de fase por cambio de hormonas, por predominio de hormonas. Este estado hipercatabólico en el paciente, para la tercera fase, para pasar de la fase de crisis a la fase anabólica, prepara prácticamente el organismo para llegar a esta situación ya no de hipercatabolia, sino más bien de franca anabolia. Cuando caracterizamos las fases endocrinometabólicas, nos preguntamos siempre para qué es que se va a producir esa respuesta neuroendocrina metabólica. Y prácticamente esta respuesta neuroendocrino-metabólica se ocurre en el organismo para mantener al organismo con vida. ¿A través de qué? A través de la conservación del volumen de líquido extracelular, por ejemplo, a través de la pérdida de masa corporal, haciendo que, si bien pierde la masa corporal por la cirugía, utiliza en ese predominio hipermetabólico, hipercatabólico, utiliza una serie de compuestos para priorizar la reparación del tejido. Entonces, eso es prácticamente un estadio que pasa desde la fase crítica, atraviesa la fase flow para consolidarse, haciendo la cicatrización del paciente, por ejemplo, en la fase anabólica de esta condición. Luego, la retención de agua, la retención de sodio, producto justamente de la intervención de la hormona antidiurética y de la hormona aldosterona, que también es un glucocorticoide, la pérdida de potasio intracelular, la pérdida de nitrógeno
y es importante la reabsorción renal del bicarbonato. Entonces, estas 7 condiciones que vemos en la lámina nos ayudan a hacer prácticamente un resumen de lo que hemos visto hasta este momento, y todo esto se puede utilizar como bases fisiopatológicas explicando para qué y por qué se ha producido, por ejemplo, la conservación del volumen de líquido extracelular. ¿Qué pasa con esa condición? Si tenemos un volumen, por ejemplo, de líquido extracelular disminuida, lo primero que va a variar es la osmolaridad. Y esa condición de incremento de la osmolaridad, por ejemplo, pone en riesgo la vida del paciente, porque estaríamos queriendo entrar en una situación aguda, por ejemplo, que sea un coma hiperosmolar en esa condición. Bueno, en la fase de las alteraciones hormonales para la obtención de energía, vamos a ver que en el organismo se produce ese desequilibrio prácticamente entre la fase Ebb y la fase Flow en relación a el aporte de sustratos energéticos para que el organismo se mantenga con vida. En este caso, las alteraciones que van a ser muy importantes están referidas justamente a las hormonas catabólicas, y con esto vamos a iniciar viendo un poquito la acción de las catecolaminas. Las catecolaminas prácticamente van a ser la adrenalina y la noradrenalina, que esas catecolaminas se incrementan durante las primeras 48 horas, se conoce también como la fase justamente que hemos visto antes, la fase de la ACTH, la fase de los corticoides, y está caracterizado porque estas hormonas aumentan de tal manera que el aumento de la eliminación de estos dos metabolitos, el ácido vanil-mandélico y el homo-vanílico, nos muestran que el paciente está cursando una fase justamente de aumento de catecolaminas, una fase de estado crítico. ¿Cómo es que se va a distinguir esta fase y de qué manera el organismo va a obtener energía? Primero se va a ver que van a haber efectos vasomotores y cardíacos, y por acción justamente de las hormonas, y por tanto la liberación de estas hormonas son producto de una emergencia metabólica. El organismo necesita energía para mantenerse con vida. Este predominio de las hormonas catecolaminas, que son catabólicas, van a actuar justamente favoreciendo algunos procesos metabólicos. Por ejemplo, van a favorecer la acción de la glucogenólisis hepática para conseguir glucosa disponible, van a favorecer la glucogenólisis muscular y van a favorecer también la lipólisis. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que exista una cantidad importante de glucosa para mantener la homeostasis energética también del organismo. Vale la pena recalcar que el predominio de las catecolaminas va a ser contrario justamente a la acción de la hormona insulina, y es por eso que en esta lámina vemos que las catecolaminas tienen una acción antiinsulínica. Como nosotros repetimos en la clase,
Estas catecolaminas son hormonas contrarreguladoras de la insulina, que en este momento ellas tienen un predominio en el metabolismo. El ACTH y el cortisol, que son también hormonas contrarreguladoras de la insulina o antiinsulina, generalmente en los primeros días se mantiene incrementada, y justamente esto es lo que va a producir en el organismo el que se pueda hacer una movilización de los lípidos para conseguir también sustratos que puedan servir en esta fase para generar energía. La ACTH, que va a tener un efecto lipolítico directo, y también va a producir el aumento del cortisol. Prácticamente la ACTH es la hormona estimuladora para que se produzcan los corticoides, y entre los corticoides que se producen en el organismo, el más importante queda siendo el cortisol. ¿Pero qué hace el cortisol? El cortisol prácticamente es una hormona contrarreguladora de la insulina, y va a producir una activación o aumento de la glucogenólisis, a nivel hepático. Para conseguir glucosa va a haber una disminución de la secreción de insulina, va a estimular la gluconeogénesis hepática, van a generarse alteraciones de la inmunocompetencia, y posiblemente no es frecuente esto, que pudieran haber alteraciones psiquiátricas. Generalmente esto anda referido a que cuando existe una liberación exagerada de cortisol, pudiera haber, por ejemplo, insomnio. La hormona del crecimiento también es una hormona contrarreguladora de la insulina, y en los primeros días posoperatorios esta hormona es bastante importante porque también va a favorecer aquellos procesos catabólicos. En este caso va a activar la glucogenólisis y la neoglucogénesis. La glucogenólisis para disponer glucosa, y la gluconeogénesis, que va a ser el hígado el que se va a encargar de favorecer este proceso para exportar glucosa a nivel sanguíneo. Inhibe la utilización periférica de la insulina. Esto es importante recordar, que en la primera fase posoperatoria no hay predominio de la insulina, porque todavía el organismo está requiriendo esos sustratos energéticos, y entonces la insulina queda prácticamente, no se puede decir disminuida, pero está contrarregulada por estas que son las catabólicas, o sea que existe un predominio pues relativo de las catabólicas frente a la única anabólica, que es la insulina. Y también esta hormona del crecimiento tiene la capacidad de estimular la lipólisis, y es por esta situación que vamos a encontrar ácidos grasos libres aumentados en el plasma sanguíneo, que nos sirve también como indicador para verificar la fase por la cual está atravesando el paciente. ¿Cómo es que el organismo va a comportarse en relación al metabolismo de carbohidratos, de grasas y de proteínas? El aumento de la glucemia, que hemos ido viendo que en el paciente posoperado se presenta inmediatamente, no en todos, pero sí en algunos, es debido justamente a que disminuye la utilización periférica de la insulina. Esa es la causa fundamental. Y entonces, ante esa disminución, o que algunos autores pueden utilizar como resistencia de la insulina,
en los tejidos periféricos, resistencia a la insulina en tejidos periféricos, es que se va a producir esta hiperglicemia, que es transitoria y se la conoce también con el nombre de hiperglicemia posoperatoria o diabetes posoperatoria, que es pasajera y no tiene que ver con la enfermedad propiamente tal. Esta glicemia incrementada es producto de que el organismo va a incrementar todo lo que es glucogenólisis, gluconeogénesis, y con esos dos procesos metabólicos el organismo tiene la cantidad suficiente para exportar desde el hígado hacia la sangre glucosa libre como tal y generar justamente la hiperglicemia. Cuando existe ya una acción normal de la glucosa, cuando existe un nivel global de la glucosa, normal de la glucosa, cuando existe un nivel normal de la glucosa, es porque está disminuyendo la gluconeogénesis. Entonces, este componente que vemos en esta lámina, al disminuir la gluconeogénesis, entendemos que está existiendo un predominio de la acción de la insulina frente a las contrarreguladoras de la insulina. También nos sirve como indicador para ver que se está cambiando de un estado metabólico A a un estado metabólico B. En el caso de las grasas, el proceso catabólico claro es que las hormonas contrarreguladoras de la insulina, como la ACTH, el cortisol, las catecolaminas, la tiroxina, las hormonas tiroideas, la T3, la T4, la hormona del crecimiento, son hormonas catabólicas, y en esta situación existe un predominio de la acción de las catecolaminas y del cortisol sobre la lipólisis, haciendo que se movilicen las grasas. La lipólisis prácticamente comprende dos procesos, uno que es la movilización de lípidos y el otro que es la beta-oxidación. Entonces esa lipólisis va a generar triglicéridos, y los triglicéridos metabolizados van a poder suministrar al medio interno glicerol y ácidos grasos. Estos ácidos grasos que se han generado como producto de esa situación hipercatabólica se suministra al ciclo de Krebs, y en este va a enviar los sustratos necesarios hasta el hígado para que se produzca la gluconeogénesis. Y entonces se está ya favoreciendo lo que antes hemos llamado como diabetes posoperatoria. En el caso de las proteínas también existe un predominio catabólico, igual que las grasas, igual que los hidratos de carbono. Y acá el sustrato monomérico más importante llegan siendo los aminoácidos libres. Esos también en las rutas metabólicas que conciernen tanto el ciclo de Krebs, por ejemplo, que es parte de lo que es el metabolismo intermediario, porque estos son intermediarios metabólicos, tanto el glicerol, los ácidos grasos, los aminoácidos, van a entrar en las rutas que comprenden hasta proporcionar justamente energía o el sustrato que hemos dicho en principio, la glucosa, para mantener el organismo establecido y reestablecido. En esta lámina vemos cuáles son las reservas corporales de energía. Las reservas prácticamente son los carbohidratos, proteínas y lípidos, entendiendo que los carbohidratos son los más importantes y los que van a proporcionar una energía fácilmente producida y también fácilmente utilizada.
Acordémonos que los hidratos de carbono, proteínas y lípidos van a generar cantidades diferentes de, en este caso, calorías. Para hablar concretamente, 1 gramo de proteínas genera 4 calorías, 1 gramo de 1 gramo de carbohidratos, 4 proteínas, 1 gramo de proteínas, 4 kilocalorías y 1 gramo de lípidos, 9 kilocalorías. Entonces, en esa situación vamos a ver que las reservas corporales de energía se van a dar a través del depósito del glucógeno hepático y del glucógeno muscular. En esta condición habría que recalcar que el glucógeno hepático es el que se puede utilizar más tarde para mantener la homeostasis, y el hígado puede exportar glucosa como tal para torrente circulatorio, torrente sanguíneo. En cambio, el glucógeno muscular no puede ser exportado, es solamente reutilizado dentro del propio músculo. Esta situación hace que justamente se utilicen los carbohidratos fundamentalmente para la homeostasis de la glucosa en la sangre, para mantener ese 70-110 que nosotros necesitamos, y el remanente de carbohidratos que se tiene en exceso prácticamente ya no tienen resistencia periférica por acción de la insulina, sino más bien estas van a entrar dentro del músculo, dentro del hígado, para depositarse como una reserva energética. Lo mismo pasa con las proteínas y también lo mismo pasa con los hidratos de carbono, dependiendo del tejido al que nos vayamos a referir. Recordemos la pérdida nada más de energía que puede darse, por ejemplo, si el sustrato fueran las proteínas, es una pérdida significativa, porque en este caso las proteínas que son sustratos plásticos estarían proporcionando energía en vez de cumplir su primera función, la que es formación de tejido prácticamente. En cambio, los hidratos de carbono tienen como principal función justamente la energética, y los lípidos, obviamente energética por excelencia, además de otras funciones que ya conocemos. Sí. Bien, ahora vamos a entrar directamente a ver justamente cuáles son los cambios hormonales que se producen para conservar el agua y la sal en nuestro organismo. Entonces, la hormona antidiurética es la hormona prácticamente que va a producir un cambio a nivel del túbulo distal del riñón, reabsorbiendo agua contra un gradiente osmótico. En este caso, la hormona antidiurética es la única hormona que se encarga de controlar la eliminación, de controlar ese balance hidrosalino que alguna vez hemos visto en el tema de agua. La ACTH, como ya sabemos, para retener agua en el organismo, tiene que aumentar la permeabilidad de los túbulos distales y haciendo que se reabsorba mayor cantidad de agua para mantener un balance hidrosalino normal, un balance cero, ¿no? Donde no haya pérdida ni haya ganancia, sino un balance en equilibrio. Este aumento de la secreción de la hormona antidiurética se produce bajo el estímulo de la disminución de la volemia, por ejemplo, que en el caso del paciente quemado va a ser por evaporación, y en el caso del paciente quirúrgico va a ser por hemorragia, y este va a estimular los vasoreceptores y van a mantener una presión, digamos, más importante para hacer que se regule la cantidad de agua que se debe mantener en el organismo. Aparte de la secreción
aparte de la disminución de la amolemia, existen también impulsos viscerales y somáticos que van a favorecer justamente la regulación tanto del agua como de los electrolitos. Y fundamentalmente, antes hablábamos de los osmoreceptores de los núcleos supraóptico y paraventricular, que son los que van a lograr prácticamente que exista ese equilibrio hidrosalino después de una cirugía. La hormona aldosterona entra en acción justamente cuando la deshidratación o la pérdida de agua es significativa. Y la hormona aldosterona se va a liberar en el organismo cuando exista un incremento en la liberación de la ACTH, de las catecolaminas, cuando exista hiperpotasemia, cuando exista estímulo de los receptores volumétricos y cuando exista otros problemas que se puede dar en el paciente quirúrgico, como la hiponatremia dilucional por acción justamente de la misma hormona antidiurética y disminución del volumen de perfusión renal. En este caso, la hormona aldosterona lo que hace es incrementar la reabsorción justamente de sodio, y al incrementar la reabsorción de sodio, incrementa la reabsorción también de agua. Pero en este momento entra en acción justamente el sistema renina-angiotensina, donde vemos que un incremento en la secreción de la renina va a propiciar que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1 y luego en 2, y la angiotensina 2 prácticamente es la responsable de estimular justamente la aldosterona, cerrando de esa manera ese ciclo que hay para la respuesta primero de la hormona antidiurética y luego de la hormona aldosterona en la regulación del líquido, del balance hidrosalino en verdad. Otros efectos importantes, aparte de lo que hemos hablado en relación a la energía, en relación al agua, es justamente la disminución de cierto tipo de hormonas, en este caso de la hormona tiroidea, la T3, justamente por aumento de la fijación intracelular de esta hormona. Recordemos que la hormona T3 y la T4 son fundamentales para regular justamente el volumen de oxígeno para la producción de la energía que se debe utilizar en la tasa metabólica basal. También puede existir un aumento discreto de la prolactina, que es también una hormona que participa como una hormona catabólica, pero sin embargo no tiene la misma importancia como también en el metabolismo propiamente, sino para otras funciones del organismo, como es por ejemplo esta otra que vemos, la disminución de los niveles de testosterona, que sería la responsable de la libido. Y bueno, tendríamos que relacionar esta función con la situación de un paciente en situación quirúrgica, por ejemplo. Otro aspecto importante es el zinc, que interviene como coenzimas prácticamente. Este mineral es importantísimo porque este participa en la reparación de heridas y también en la cicatrización. El zinc se moviliza prácticamente de las zonas de reserva para acumularse en la zona operatoria y favorecer la cicatrización junto con el suficiente aporte de proteínas. El magnesio es un catión bivalente que también es intracelular, estaría junto con el potasio. Y este elemento mineral es importante
para el metabolismo energético, porque actúa en una serie de sistemas enzimáticos para producir energía o para metabolizar compuestos hidrocarbonados. Y este magnesio se torna importante cuando vemos un paciente quirúrgico, porque en la medida que se restituye la volemia del paciente, la diuresis de estos aumenta y existe una pérdida de magnesio por la frecuencia urinaria que pueda presentar el paciente producto de ese arreglo prácticamente que se está ocasionando en el organismo. Otro tipo de alteraciones que se van a producir es, por ejemplo, de manera positiva, ¿no? Es el aumento de fibrinógeno para compensar el consumo intraoperatorio. Prácticamente acá se va a producir también la liberación de tromboplastina tisular por destrucción del tejido. Va a haber un descenso, como íbamos diciendo, la liberación de la tromboplastina tisular por destrucción del tejido, y en este caso es importante que existe un descenso de la antitrombina 3 para evitar la formación de coágulos en el paciente que ha sido operado. También hay un aumento de inhibidores de la fibrinólisis, como es por ejemplo la alfa-1 tripsina, y el aumento de la agregación plaquetaria. Todo esto obviamente para que el paciente haga un proceso de coagulación y hemostasia que no complique su situación. En las alteraciones de la coagulación, por ejemplo, el descenso de la AT3 es importante, pero sin embargo es importante también que exista un aumento de fibrinógeno para que se pueda compensar lo que se ha utilizado durante la propia cirugía, ¿no? En este caso vemos que tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca de la coagulación anda regulándose de manera concordante con la situación del paciente, y lo que más tarde va a ocurrir es justamente una inhibición de la fibrinólisis. Y en relación a la respuesta inmune, es importante que en esta clase de pacientes que ya sabemos que han sido sujeto de una respuesta de adaptación neuroendocrino inmunometabólica, se pueda controlar, por ejemplo, que el paciente no presente infecciones tras la cirugía, y tampoco pudiera, en los casos que son, por ejemplo, de cáncer, que no pudiera haber una diseminación posoperatoria si fuera el caso, ¿no? Y con esto hemos terminado.